y Mariscal. Para la defensa de la moción tiene la palabra por tiempo de 5 minutos por el Grupo Parlamentario Socialista el senador Manchado. Gracias, señor presidente. Señorías, se trata en esta ocasión de defender y explicar la moción que hemos presentado como consecuencia de la interpelación que le hicimos al Gobierno en el anterior pleno del mes de diciembre referente al Consejo Europeo del mes de junio. Señorías, guarden silencio, por favor. Guarden silencio. Del año 2012, concretamente de los días 28 y 29. En ese Consejo Europeo, y voy a ser muy breve por cuestiones de tiempo y por cuestiones de resumirlo, se tomaron medidas de dos tipos. Por un lado, medidas que debía adoptar la Unión Europea de cara a los Estados miembros y, por otro lado, medidas que esos propios Estados miembros debían tomar. En ambos casos se introdujo por primera vez en lo que va de legislatura o en el último año y medio, se introdujo la palabra crecimiento como un matiz a lo que había venido sucediendo, repito, hasta entonces. Probablemente tiene que ver eso con la ruptura de la uniformidad de criterios del eje franco-alemán, de los dos países más fuertes de la Unión, que hasta la llegada del señor Hollande al poder compartían criterios, porque al final quien impone las políticas europeas no es Europa, sino es la derecha europea, que es mayoría en Europa. Entre esas medidas que debía tomar la Unión Europea se habla, y yo creo que hay que ser optimistas cuando se escucha esto, de temas como profundizar en el mercado interior, concretamente en los sectores digital y en el sector de redes. Se habla de avanzar hacia el mercado único digital, hablando de comercio electrónico, facturación electrónica e identificación electrónica. Se habla de reducir aún más las cargas administrativas dirigidas a las microempresas y a las pymes. Se habla también de política tributaria, en este caso para consolidar los presupuestos, pero orientados al crecimiento sostenible. Se habló y se propuso medidas que reforzaban una vez más los compromisos del Horizonte 2020, del que hemos hablado en esta Cámara repetidamente, y se habló concretamente de movilizar desde la Unión Europea 120.000 millones de euros hacia lo que se dice textualmente en el memorándum, medidas de crecimiento rápido a aplicar en los Estados miembros. A esos 120.000 millones de euros, que significan el 1% del PIB europeo, se añadían la movilización o el incremento del capital del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, en 10.000 millones más, lo que provocaba una capacidad de préstamo de 60.000 millones. Por lo tanto, de alguna manera se hablaba o se comprometía a poner 180.000 millones de euros para movilizar el préstamo en los países miembros dirigido a los proyectos empresariales nuevos. Por otro lado, se hablaba de medidas a tomar en los países y también en este caso se era riguroso con el tema del déficit, pero se habla de saneamiento presupuestario dirigido al crecimiento. Se hablaba de aumentar el préstamo a la economía, de promover el crecimiento y la competitividad, obviamente de hacer frente al desempleo y de modernizar la administración pública. Por lo tanto, ese Consejo Europeo introducía matices positivos sobre todo para España, que es probablemente de los países de la Unión quien más necesita de políticas de crecimiento, quien más necesita poner en marcha políticas que ayuden a acabar o mejorar el principal problema que tenemos en nuestro país, que es esos 6 millones de parados a los que, según Eurostat, hemos llegado a final del año pasado. Nuestra moción es muy sencilla. Se trata de instar al Gobierno de España a que exija el cumplimiento de esos objetivos económicos del Consejo. Concretamente, y hablaba en el tema de movilizar el crédito, hablaba del 31 de diciembre de 2012. Por lo tanto,
Pensamos que el Gobierno tiene que ser exigente con Europa en este caso, y la segunda parte de nuestra moción, que explicaré más detenidamente en la segunda intervención, habla también de en aquellos casos en que haya que tomar medidas de más consolidación fiscal hacia adentro, se haga de una forma consensuada y de una forma acordada y pactada con los interlocutores sociales. Este es en síntesis el espíritu y la letra de la moción, que espero tenga la consideración de sus señorías. Muchas gracias.